Vamos a hablar de geopolítica. Vamos a hablar de la dinámica del mercado petrolero internacional, sobre todo la guerra, la batalla. Disculpe, hay una batalla petrolera. Hay que entenderla. Sobre todo en los dos países que, de cierta forma, son países industrializados, están compitiendo por la producción y las exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial. Son dos polos, en cierta forma, ideológicos distintos y que han mostrado sus tentáculos y sobre todo su hegemonía en ese mercado, tanto petrolero, mercado industrial, tecnológico, de punta, y están luchando pues porque hay dos bloques hegemónicos, China y Estados Unidos, y su lucha también está vinculada al tema energético. Yo lo llamo la batalla petrolera, porque para poder producir más bienes y servicios hay una relación entre producción de bienes y servicios y consumo energético. Si tú vas a prender más máquinas, si vas a mover más buques para vender mercancías, si vas a mover más aviones para vender más vuelos y todas esas cuestiones comerciales, evidentemente necesitas mayor consumo energético. La economía tiene una relación perfecta, pues. Si aumenta la producción de bienes y servicios, aumenta el consumo energético. Y eso ha hecho que dentro del mercado petrolero internacional se genera una especie de disputa por controlar aquellos países que tienen riquezas naturales vinculadas a la energía, ya sea petróleo, gas, carbón. Y entonces eso realmente es una dinámica, que ha cambiado mucho, sobre todo el año, digamos, del año 2000 para acá. Es una dinámica que cambió en el tiempo, gracias al éxito que hay que reconocerle a China. Fundamentalmente a China, porque si ustedes pueden comparar en 1995, según los datos según el Banco Mundial, en 1995 el Producto Interno Bruto de China era aproximadamente el 10% del PIB de Estados Unidos. Vean este análisis. 10% del PIB de Estados Unidos, China apenas representaba el 95%. ¿Qué pasó hoy? En 2022, bueno, China representa el 75%. 75% del PIB de Estados Unidos. 75%. Entonces eso ha aumentado con mucha fuerza, ¿ves? Estados Unidos produjo alrededor del 25% de la producción manufacturera mundial. Y China representaba apenas 5% en el 95. Mientras Estados Unidos producía casi 25% de lo que se produce en el mundo, China nada más 5% del 95. Bueno, hoy China ya supera a Estados Unidos en producción manufacturera mundial. Casi 30% de la producción mundial proviene de China. Y hoy Estados Unidos apenas cayó al 17%. Esas son cifras, hermano, que sirven para medir la importancia económica de los países, ¿no? Y eso te da una idea más o menos cuál es la tendencia. Según los expertos dicen que el Producto Interno Bruto de China ya para el 2027 estará superando la de Estados Unidos. Estará superándolo. Pasará a China a ser la primera economía mundial en el 2027. Evidentemente que eso genera conflictos de intereses, conflictos geopolíticos. Entonces, actualmente en el mercado petrolero también se está dando esa batalla. Sobre todo en esos grandes países, Estados Unidos y China. Porque ustedes saben que el petróleo es un recurso estratégico, recurso energético, estratégico para la sociedad actual. Y que cada día, según los expertos, se está agotando. Se va agotando en el tiempo. Y que son pocos los países que tienen hoy en su territorio esas reservas necesarias para reponer. Venezuela es parte de ese ajedrez. Es un actor importante de ese juego geopolítico mundial. Por eso la presión, por eso lo que estamos viviendo. Evidentemente, las sanciones, cuando tú vienes a buscar la explicación geopolítica de las sanciones, ¿por qué Obama nos declaró en 2015 una amenaza inusual y extraordinaria? Tú tienes que verlo desde el punto de vista energético, porque la política energética venezolana tenía direccionado aumentar la producción para el año 2019. Ustedes se acuerdan de lo que se llama el Plan Siembra Petrolera. En el año 2019 Chávez tenía previsto aumentar 6 millones de barriles de petróleo, de los cuales 3 millones ya lo tenía prefijado para China. Evidentemente que Estados Unidos no iba a permitir eso. Entonces tú quieres encontrar elementos geopolíticos de por qué Estados Unidos nos ha atacado ferozmente
bestialmente. Bueno, tiene que ver con la política exterior venezolana y sobre todo la política energética, la política incluso comercial venezolana. Y los Estados Unidos va a buscar siempre darle duro a sus enemigos, en el sentido geopolítico. Si tú te alias con un enemigo amigo, te voy a fregar, te voy a afectar. Y eso fue lo que ha hecho Estados Unidos. Si lo quieres analizar desde un punto de vista objetivo. No es porque Nicolás tenga el bigote grande, no es porque Nicolás sea alto, o sea pesú, o grite mucho, o sea una persona que tenga, cierta forma, dominio de los poderes del Estado. No, al imperio no le importa si el gobierno es dictatorial, si el gobierno es democrático, si es un gobierno parlamentario, o si son reyes o monarquía, como en el Medio Oriente. Pues Estados Unidos siempre tuvo acuerdos con Arabia Saudita y es una monarquía. Eso no tiene nada que ver con democracia. Eran acuerdos geopolíticos, acuerdos económicos, simplemente intereses geopolíticos. Entonces tienen que entenderlo. Entonces, el principal dato que ustedes tienen que considerar es que China se produce actualmente las principales manufacturas y tecnologías en todos los sectores industriales del planeta. ¿Ves? Mosca. Mucho se produce en China y se patenta incluso en otros países. Eso es verdad. Bueno, produce aquí en China, bueno, pone ahí Made in USA. Eso se ha visto, hermano. Entonces, porque la mano sigue siendo barata en China, pero es una mano barata y calificada. Siendo este un principal motivador para los inversionistas extranjeros que quieren entrar en un mercado chino. Ojalá que a nosotros no nos estén viendo, bueno, para motivar a los inversionistas, vénganse para acá, que la mano de obra está barata. Eso es distinto. Allá son 1.400 millones de habitantes, aquí somos apenas 30 millones, aquí todo el mundo pudiéramos ganar todo plata y tenemos una mano de obra calificada, por cierto, que se ha ido al país producto que le está pagando mal. Pero a diferencia de Estados Unidos, que crece a un ritmo, fíjense este dato importante, estadístico. El ritmo de crecimiento de Estados Unidos interanual es 2,5%. Cuando yo digo interanual, significa que tú tomas el promedio de los últimos 10 años y tú cuando vienes 2,5 interanual. China es un país que estimado que siempre está creciendo entre 5 y 7% interanual. Y se dice que para los próximos años va a crecer entre 5 y 7%. Es decir, el ritmo de crecimiento de China va a un ritmo mayor que el de Estados Unidos. Por lo tanto, por eso que los especialistas estiman que para el 2027 ya China, ese ritmo de crecimiento estará superando a Estados Unidos como mayor productor de bienes y servicios del planeta. Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa con eso? Para que China crezca ese ritmo de 17% interanual, necesita consumir más energía. Necesita consumir energía cada vez más para poder prender más máquinas, para poder producir más bienes y servicios, para poder transportar más mercancías, para tener más buques. Es decir, es la dinámica de la energía vinculada a la producción. Entonces, la capacidad instalada de producción de energía de China, evidentemente, no satisface su demanda. Ellos producen petróleo, pero no satisface su demanda. Por lo tanto, tienen que buscar países que producen petróleo y exportan petróleo. En este caso, Venezuela, en este caso, algunos países en África, como Nigeria, Gabón, ve que donde China está impulsando inversiones, en Brasil, está impulsando inversiones petroleras. Entonces, son elementos que tú tienes que considerarlo a la hora de analizar la geopolítica. Es por eso que China tiene la imperiosa necesidad de importar petróleo, señores. Y se ha visto obligado a en colaborar con inversiones en esos países, en grandes países. Mira, China se puso ahí en la Guayana nuestra con ExxonMobil. Necesita petróleo. Sobre todo países productores de petróleo. Ese es su objetivo fundamental. Que sean aliados, que vengan para acá, muestren las condiciones. Bueno, Arabia Saudita hace poco entró en los BRICS, entró Emiratos Árabes Unidos, petroleros. Países petroleros. Entonces China en cualquier momento incluso es más vulnerable ante una guerra petrolera mundial, como ocurrió en el año 72. China es más vulnerable. ¿Por qué? Porque él depende de importaciones. Aquí, si ocurriera una guerra en el Medio Oriente, ¿a quién va a afectar? A China, porque si consume petróleo en el Medio Oriente, entonces Estados Unidos sigue produciendo. Y Estados Unidos consume 20 millones de barriles diarios y produce 12 millones, casi 13 millones de barriles diarios. Por lo tanto, más de la mitad del consumo energético de Estados Unidos lo satisface internamente. No, China tiene que importar. Entonces, Estados Unidos consume 20, China consume 12,5 millones de barriles diarios.
China produce 4 millones más o menos. Bueno, ¿cuánto tiene que importar más o menos? 8 millones y medio. Mientras que Estados Unidos produce 13, ¿importa cuánto? 7, 6 millones. ¿Ves? Entonces, ¿quién es más vulnerable ante una guerra de precios, ante una guerra de petróleo? China. Por eso es que Venezuela fue atacada en cierta forma. Eso hay que decirlo. Yo lo repito mil veces, mucha gente no lo entiende. Nos atacan desde el punto de vista geopolítico. No es porque Nicolás es socialista, es comunista o lo que sea. No, hermano. Es simplemente porque la política está dirigida a aliarse con el enemigo estratégico de Estados Unidos y que nosotros estamos ubicados 4 horas ahí de Miami. Pues. Entonces son elementos que tú tienes que analizar. Entonces, vamos a ir en este momento a un corte musical y ya regresamos para seguir analizando este tema de la geopolítica mundial vinculada al tema energético. Sin embargo, mira, estamos hablando, hace rato veníamos hablando del tema de la lógica, ¿no? De sobrevivencia que existe actualmente dentro de otro campo, ¿no? Otro campo que es más minado, que es la geopolítica mundial, que gira en torno al petróleo. Eso es un campo minado, para que sepa, porque allá sí, simplemente, no, hombre, apriete un botón y desata una guerra en el Medio Oriente. Aprieta un botón y crea una guerra por aquí. Aprieta un botón y ataca por acá y genera crisis acá. ¿Ves? Son cuestiones ya de geopolítica mundial que nosotros no estamos escapados de esa realidad. Entonces, por lógica de sobrevivencia, decíamos hace rato, Estados Unidos hará todo el esfuerzo para detener el ritmo de crecimiento chino. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, afectando geoestratégicamente todos los elementos que contribuyan a ese crecimiento chino. Así de simple. Y un elemento fundamental de ese crecimiento chino son los países productores que son exportadores de petróleo y que son aliados a China. Y Venezuela de cierta forma ha dicho abiertamente, Nicolás Maduro estos días dijo, bueno, si se me ponen cómico aquí, bueno, estosos contratos de largo plazo que se le dio a la Chevron, al otro, el otro, eso se lo vamos a quitar y se lo vamos a dar a un empresario chino. Ustedes deciden, o a los miembros del BRIC. Porque hay países petroleros en el BRIC que tienen capacidad de invertir y extraer petróleo y refinar incluso petróleo. Entonces esos son elementos que tienes que analizar. Venezuela siempre fue un elemento estratégico y ha sido siempre y seguirá siendo un elemento estratégico. Si Venezuela determina ir para los BRICS abiertamente, no vale, aquí vamos a seguir teniendo problemas con Estados Unidos, porque evidentemente Estados Unidos no quiere un nuevo bloque hegemónico que le vaya a sacar una moneda nueva y que vaya a disminuirle sus niveles de exportación y sobre todo la manipulación del dólar como parte del sistema financiero y económico mundial. Eso es evidentemente que vamos a estar siempre en el filo de la navaja, pues, como se dice. Entonces ellos dicen, pues, Estados Unidos fue capaz incluso aquí corromper, recuérdense el año 2002, corromper ahí gerentes petroleros que sabotearon la finanza, ¿ves? Generaron planes de conspiración. Estados Unidos ha sido capaz a un presidente, dicen por allí, no sé, que Rafael Ramírez era agente de la CIA, que perturbó los planes de desarrollo de Hugo Chávez Frías, porque Chávez estaba impulsando el plan Siembra Petrolera para aumentar la producción nacional. Y dice que, y como puso ahí al frente a Rafael Ramírez, dicen las investigaciones y los analistas serios dicen, bueno, parte del retraso de que no se le generaran los planes de desarrollo de Hugo Chávez Frías fue Rafael Ramírez porque estaba cuadrado para perturbar. Y así actúa la CIA. Se te penetran allí y te chantajean o te amenazan a un familiar o te dicen que te van a quitar las propiedades en Estados Unidos y prácticamente te ponen de rodillas a los gerentes. Y eso, de cierta forma, lo hace aquí en los Estados Unidos para perturbar el desarrollo de una política exterior, de una política petrolera. Y así fue. Entonces conspiraron, corrompieron gerentes, sabotearon las finanzas, planes y proyectos de la producción de la industria petrolera venezolana. Y eso ha sido tú lo puedes decir desde el punto de vista geopolítico. Si eres objetivo, analizando la geopolítica, tú puedes decir, bueno, Estados Unidos triunfó contra China porque evitó que se desarrollara el plan Siembra Petrolera. Es una realidad. ¿Entiendes? Entonces, es por eso que Estados Unidos nos ataca, señores, nos hacen daño. Nos limita el uso de crédito y sobre todo de su sistema de pago internacional. ¿Ves? ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela decidió, bueno, tomar allí una política distinta de ser un país libre, decía Chávez mucho tiempo, independiente, soberano, ¿ves? Mantener relaciones con cualquiera, bueno, mantener relaciones con cualquiera en un mundo globalizado y sobre todo teniendo el principal bien estratégico de la humanidad, donde tiene muchos pensadores
de Occidente, de la sociedad financiera internacional que dice, no, el petróleo no es de nadie, el petróleo es de todo el planeta, de todo el mundo. El que tiene petróleo ahí, pero eso no es tuyo, eso es el mundo, es global, porque el petróleo es global. Ese es el argumento, ¿ves? Por lo tanto, si la industria mundial la necesita para generar empleo y para desarrollar el mundo y para que la gente viva una calidad de vida a nivel global, así empiezan los globalistas. Bueno, el petróleo de Venezuela no es de Venezuela, es del mundo. Por lo tanto, si el gobierno se opone a desarrollarlo, a que las transnacionales se metan allí y aprovechen de cierta forma ese recurso estratégico para avanzar y hacer crecer la economía mundial, para satisfacer necesidades, entonces hay que atacarlo políticamente. Eso son cosas, hermano. Y por eso que la geopolítica de Estados Unidos y China tienes que entenderlo desde esa perspectiva, China fue mira, en cierta forma ha sido muy prudente con Estados Unidos, pero Estados Unidos ha sido más agresivo con China, ¿ves? Evidentemente eso ocurrió después de la caída de la Unión Soviética, ¿ves? Que comenzó ese tema y después cuando ocurrió la guerra del Golfo en 1991, comenzó China a dar opiniones allí en el mundo, pero sigilosamente, ¿ves? Y así cuando cayó Saddam Hussein, ahí también China opinó. Y cuando viene a ver, China se fue metiendo poco a poco en ese avispero de la geopolítica agresiva de Estados Unidos. Y bueno, y eso ha venido cambiando la dinámica, como le dije. Ya hoy día China es un país importante en materia de producción manufacturera, es un país importante en materia de producción tecnológica y va a superar dentro de los pocos 2 o 3 años próximos a Estados Unidos como principal productor de bienes y servicios del planeta. Y Estados Unidos evidentemente que no se va a quedar tranquilo. Y eso va a hacer, bueno, que el mundo sea en cierta forma, vive en una inestabilidad permanentemente. Y eso hace que nuestra economía, en cierta forma, Venezuela, esté allí en ese ajedrez político, en el ojo del huracán allí, siempre. Entonces eso hay que tratar nosotros de mantener a tanto. Mira, es tan así, mira, fíjense que estos días, el lunes pasado el mundo comenzó un tema ahí, el bursátil, ¿ves? Inestabilidad bursátil, donde allá en Asia, ¿ves? Generó una crisis allí. Dieron una información del nivel de empleo en Estados Unidos, que estaba bajando el nivel de empleo en Estados Unidos, y eso generó, mira, que el mundo tambaleara, que prácticamente desatara nerviosismo, y las bolsas de valores comenzaron a temblar. Porque ¿qué significa que Estados Unidos diga, mira, aquí no hay una recesión y que no hay empleo? Bueno, entonces, ¿quién va a invertir en un país que tiene recesión? Un inversionista en la bolsa de valores, ¿quién va a comprar unas acciones de unas empresas en un país que dice que no tiene, hay muchos desempleados, por tanto hay muchas máquinas paradas, por tanto no hay quien va a consumir esos bienes y servicios? Eso genera expectativas negativas y eso influyó en las bolsas de valores de Wall Street, en los índices financieros del Nikkei, en Japón, afectaron por todos lados. Eso significa que el mundo está conectado, ¿ves? Eso se llama la volatilización del mercado. Y eso hace que cuando hay crisis en un país, afecte como la teoría del caos, pues, afecta el resto del planeta. Y ese es el mundo nuestro, y así también funciona en el mundo petrolero, ¿ves? Y Venezuela puede tener las reservas petroleras mayores del planeta, pero nada más estamos sacando 1 millón de barriles. ¿Gracias a quién? A las sanciones, a los ataques que ha ocurrido en cierta forma Estados Unidos. ¿Producto de qué? De una política exterior. Política exterior que nosotros no hemos podido garantizarle esos 3 millones de barriles de producción a China o a algún país que lo quiera, producto que estamos limitados porque nos agreden, nos afectan. Y lo peor de todo, para ir terminando esta idea, son las sanciones esas de la OFAC, que prácticamente la 44 se condiciona a todos las compañías petroleras que quieren invertir en Venezuela, que tienen que ya pedirle permiso a Estados Unidos, prácticamente como tutelados, pues, neocolonialismo, prácticamente tenemos aquí en Venezuela. Bueno, Estados Unidos es el que decide si la Chevron, si la Texaco, si una empresa francesa, si una empresa holandesa de la India quiere venir a invertir petróleo. Vaya primero a pedirme permiso a mí para que venga a producir por PDVSA. ¿Qué son esos elementos?